Bueno, en nuestro manual estamos en la página 13. La página 13. Lo interesante es que Elena White entendió perfectamente todo lo que hemos hablado. Con 2 años y medio de educación primaria. Pero inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, página 31, esta cita que se encuentra en la página 13. Dice ella: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado, con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Ahora escuchen, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey del reino de la gracia, dicho sea de paso, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Así que claramente Jesús vivió su vida perfecta, murió por el pecado, resucitó, ascendió al cielo, se presentó ante el Padre. Ahí estaba presente el Espíritu Santo cuando se presentó ante el Padre. Y luego de presentarse al Padre, el Padre dijo: tu sacrificio ha sido aceptado, puedes traer a los tuyos acá. Claro, había que salir a predicar para reunir a los suyos, ¿verdad? Y para eso se necesitaba el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesucristo empezó a funcionar como sumo sacerdote intercesor de su pueblo. Así que hay una secuencia de eventos que tenemos aquí. Apocalipsis 5:6 nuevamente dice que los 7 espíritus que estaban ante el trono cuando Cristo llegó con los ángeles, fueron enviados por toda la tierra. Ahora, al pie de la página 13, la hermana White repite más o menos la misma idea, pero con detalles adicionales. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Es decir, cuando se rasgó el velo, Dios estaba diciendo: se acabó todo este sistema de ceremonias y ritos y ofrendas. Sigue diciendo: el gran sacrificio ya había sido ofrecido, ¿y qué más? Y aceptado. ¿Y cuál es el resultado de eso? El Espíritu Santo, que descendió en el día del Pentecostés, apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal, porque había sido rasgado el velo. ¿A dónde? Para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar, esto es muy importante, para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Jesús fue al cielo para derramar los beneficios de su obra a los que estaban en la tierra. Ahora, ¿cuál era la misión de los discípulos a la luz de ahora entender todo esto? Porque los discípulos ahora entendían a qué había ido Jesús al cielo. La misión de ellos era ir a todo el mundo, a judíos y a gentiles. Ellos habían, por así decirlo, bebido el agua, habían recibido el fuego, y ahora ellos debían salir
y el agua debía salir de ellos a otros, y el fuego del Espíritu Santo debía también entrar en otras personas. Es decir, tenía que compartir ahora la misión de explicar todo lo que hizo Jesús, su vida perfecta, su muerte por el pecado, su resurrección y su inauguración como sumo sacerdote, el derramamiento del Espíritu Santo, etc. Noten Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Esto es antes de Jesús ascender. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen. Pero recibiréis poder. ¿Van a beber el agua, sí o no? ¿Van a recibir el fuego, sí o no? Sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del poder? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían bebido el agua y ahora ¿qué tenían que hacer? El agua debe fluir de Jesús a ellos y de ellos a otros. Jesús es el río y ellos son tributarias del río. Ahora, el siguiente párrafo o los siguientes dos párrafos son muy importantes. Los pecadores que aceptaran el mensaje podían venir arrepentidos e individualmente reclamar los beneficios que Jesús había ganado. ¿Qué beneficios ganó Jesús? En primer lugar, una vida perfecta. Tenía un manto que ofrecer. En segundo lugar, había sufrido la pena por los pecados de los seres humanos. La gente podía venir y reclamar a Jesús el sacrificio que Él hizo en su lugar. Esos son los beneficios que Cristo ganó en su obra terrenal, y ahora la gente podía venir individualmente como resultado de la predicación del Evangelio por los discípulos, y ellos podían tener la misma experiencia que habían tenido los apóstoles. Podían recibir perdón y ellos también recibir el Espíritu Santo. Es decir, el propósito de recibir el Espíritu Santo es tener el poder para proclamar lo que Jesús había hecho en su ministerio terrenal y lo que estaba haciendo una vez que fue al cielo. La gente ahora podía venir reclamar su vida perfecta para ellos y también reclamar la muerte de Cristo para ellos también. Eso es lo que tenían que proclamar los discípulos. Esa era la verdad presente para esa época. Para esa época la verdad presente no era el santuario será purificado. Esa es la verdad presente de ahora. En cada época hay una verdad presente. Y la verdad presente tiene que ver con lo que está haciendo Jesús en ese momento. ¿Cuál fue la verdad presente cuando Cristo nació? Los ángeles lo cantaron. Ha venido a nuestro campamento. ¿Cuál fue la verdad presente cuando Jesús vivió su vida perfecta? Esa era la verdad presente. Cuando Jesús murió, ¿cuál era la verdad presente? Ha muerto por el pecado. ¿Cuál es la verdad presente cuando Jesús va al lugar santo? Que está intercediendo por los pecadores. ¿Cuál es la verdad presente a partir de 1844? Empezó la obra del juicio. En cada época hay una verdad presente. Y esa es la verdad presente que hay que predicar. Ahora, no significa que no predicamos las otras verdades presentes, porque la intercesión de Cristo en el santuario depende de todo lo que hizo antes. Es decir, es un proceso, en otras palabras. Ahora, el último punto que quiero tratar en esta lección es la historia de la mujer samaritana, porque eso ilustra todo lo que hemos estudiado. La mujer samaritana se encuentra con Jesús ahí en el pozo de Jacob. Al principio lo ignora, porque se dio cuenta que él era judío, y los judíos no les gustaba hablar con las mujeres, lamentablemente, principalmente con una mujer que no conocían. Y Jesús comienza la conversación. Jesús dice, dame agua de beber. Era mediodía.
En Israel nadie va a mediodía a sacar agua, pero ella tenía mala reputación. Iba a mediodía porque no iba a haber gente ahí, no tenía que enfrentarse a gente. Y entonces Jesús le dice, dame agua de beber. Y dice, ¿cómo es que tú, un judío, hablas con una mujer samaritana? Para ella, al principio de la conversación, Jesús es un judío. Pero luego entonces Jesús le cuenta su vida. Dice, yo ya te conozco como un libro. Tú has tenido 5 hombres en tu vida y aquel con quien vives no es tu marido. Y ahora la mujer crece en su conocimiento de Jesús. Dice, yo creo que tú eres un profeta. Pero cuando termina la conversación, ella dice, yo creo que tú eres el Mesías. Vamos al capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Capítulo 4 de Juan, el capítulo 4, 13, debe ser el capítulo 3. Es el 4, ¿verdad? Capítulo 4, 13 y 14. ¿Cómo? ¿Es el qué? Juan 3, 13 y 14. Juan 3. Ok. Juan 3, 13 y 14. Fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dice, mira, tú bebes del agua de este pozo y vuelves a tener sed. Pero yo tengo un agua que te puedo dar que si tú bebes nunca más vas a tener sed. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba del agua ahí? Del Espíritu Santo, según hemos estudiado. Dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjese, futuro, está hablando del Pentecostés, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora viene una parte clave, hay que leer con cuidado, sino el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿En quién será una fuente? En la persona que bebe. ¿Correcto? Será en la persona que bebe. Ahí está mal la cita, es en Juan capítulo 4. Eso pensé yo. Ajá. Yo tengo 3 en el manual, pero es el capítulo 4. Sí, señor. Correcto, muchas gracias. Ahora fíjense, Jesús dice, el agua que yo le daré será en él, en la persona que bebe, una fuente de agua que salte para vida eterna. No sé si están captando la lección aquí. La lección es que cuando bebemos el agua, llegamos a ser una fuente de agua. Bebemos el agua para dar. Recibimos el Espíritu para dar. Es decir, para proclamar a otros la experiencia que nosotros hemos tenido. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Antes tenía vergüenza, por eso fue a mediodía. Pero ahora se va a acicar su pueblo. ¿Qué fue lo primero que hizo después de recibir el mensaje de Jesús y creer que él era el Mesías? Ser una fuente de agua. Llegó a ser una fuente de agua. Se estaba cumpliendo lo que había dicho Jesús. Ahora ella va. Y de puerta en puerta. Encontré el Mesías. Encontré el Mesías. Encontré el Mesías. Llegó a ser testigo de lo que Jesús le había dado a ella. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y dónde está ese individuo? Entonces ella viene con todo el pueblo, con ella, a donde está Jesús. Fíjese que está trayendo a la gente a Jesús. Y mientras tanto, los discípulos a quienes Jesús había enviado para conseguir algunas provisiones, alguna comida, le trajeron la comida y Jesús dice, mi comida y mi bebida es concluir la obra que el Padre me encomendó. Y los discípulos torpes en este momento dijeron, bueno, debe ser que alguien le trajo algo de comer mientras nos fuimos. Pero entonces Jesús dijo, ustedes dicen que hay 4 meses hasta la siega. Pero yo quiero decirles que
Los campos están blancos, listos para la siega. Jesús no estaba apuntando a cebada ni a trigo. Jesús estaba apuntando hacia la mujer que venía con toda esa aldea samaritana para escuchar las palabras de Jesús. Se había convertido en una misionera. La mayor señal de que tenemos al Espíritu Santo es que tenemos pasión de alcanzar a otros. Nos activamos en la obra del Señor, recibimos al Espíritu para dar. Noten lo que escribió la hermana White sobre esta experiencia. Ministerio de Corazón 69 y 70. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló, ese 70 ahí es la página, que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Ese campo es muy difícil, decían ellos. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Como muchos hoy en día dicen, bueno, no estamos alcanzando mucha tiempo, pero cuando venga la lluvia tardía. Pero podemos recibir el Espíritu ahora. Sigue diciendo, ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene la famosa cita que todos conocemos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. No podemos recibir el Espíritu y no le decimos a nadie. No, cuando realmente estamos convertidos, cuando realmente hemos aceptado a Cristo, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, será nuestra pasión testificar y anunciar lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús está haciendo. Es decir, invitar a la gente a venir a Jesús para recibir perdón y para ellos también recibir el Espíritu, para luego ellos convertirse en misioneros para alcanzar a otras personas también. ¿Les quedó clara la lección? Ahora escuchen, esta historia se va a repetir. Esto no está en el manual, pero decidí añadirlo. Todos creemos que va a haber un periodo donde Dios va a derramar el Espíritu Santo sin medida. Se conoce como la lluvia tardía. Y la hermana White dice que muchas de las profecías que se cumplieron en el día del Pentecostés se van a cumplir de nuevo en el Pentecostés final, el derramamiento final del Espíritu Santo. Ahora, la primera vez que se derramó el Espíritu Santo era la señal de que estaba comenzando el proceso de cosechar almas por el poder del Espíritu Santo. La predicación poderosa para que la gente supiera que Cristo estaba intercediendo para derramar los beneficios de su sacrificio. Es decir, se apuntaba a su sacrificio y a su vida perfecta. Pero al final de la historia, la sangre de Cristo también está involucrada. Solo que al final de la historia, la sangre de Cristo lo que va a hacer es purificar el santuario. Es decir, cuando en el día del Pentecostés, el pecador
era perdonado de sus pecados por los méritos de Cristo. Pero al final de la historia, el santuario va a ser purificado por medio de la sangre de Cristo. Nuevamente la idea del sacrificio. El sacrificio crucial al final de la historia también. La sangre de Cristo, cuando examine los casos de todos los que profesaron su nombre, se va a revelar quién es un verdadero hijo o seguidor de Jesús, quién en verdad aceptó su sacrificio como Salvador personal. ¿Y cómo se va a saber en la tierra que Jesús ha comenzado a purificar el santuario, los registros en el santuario por medio de su sangre? ¿Cómo se va a saber esto en la tierra? Porque Dios nuevamente va a derramar el Espíritu Santo como señal de que ha comenzado el último proceso de purificar el santuario, de examinar los nombres de los que profesaron a Jesús. La hermana White tiene otra cita. Yo leí una cita donde dice que Jesús fue al cielo para derramar los beneficios de su obra terrenal. Pero tiene otra cita donde dice que al final de la historia va a determinar quién tuvo derecho de reclamar esos beneficios. ¿Quién fue genuino y quién fue falso? Y los genuinos, su registro será purificado y limpiado por la sangre. Ahora, ¿cuál es la señal en la tierra de que este proceso ha comenzado? ¿Será que nuevamente se va a ver la gloria celestial en la tierra? ¿Será que el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida de nuevo para anunciar que Jesús ha comenzado la última etapa de su trabajo en el santuario? La respuesta es sí. La señal es la lluvia tardía y el fuerte clamor. ¿Ustedes han leído Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5? Ahí se anuncia la caída de Babilonia. Babilonia ha caído, se ha hecho guarida de demonios. Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Cuánta de la tierra es alumbrada con la gloria? En ese mensaje. Toda la tierra es alumbrada con su gloria. Ese es el fuego, por así decirlo. ¿Y qué van a hacer el pueblo de Dios como resultado de recibir el Espíritu Santo? Ellos van a dar una proclamación. ¿Cuál es la proclamación? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. El pueblo de Dios va a recibir los que realmente recibieron a Jesús como Salvador. Su sangre los cubrió, sus registros van a ser limpiados. Cristo va a derramar sobre ellos su espíritu. Toda la tierra será alumbrada con la gloria. Y el pueblo de Dios llamará a los fieles a salir de Babilonia. Se va a repetir lo que ocurrió en el Pentecostés, pero no va a suceder localmente, sino que va a suceder globalmente. Nuevamente, el propósito de Dios es que nosotros seamos los que vamos a recibir el Espíritu y proclamar el mensaje final con el poder del Espíritu Santo, alumbrar toda la tierra con esa gloria. Pero hay un punto muy clave, y es que para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo había una preparación que ellos debían tener durante los 10 días antes del Pentecostés. Oraron como nunca, estudiaron las profecías como nunca, arreglaron las diferencias que había entre unos y otros, pusieron a disposición de la obra todos sus recursos, y cuando estaban en esa condición pudieron recibir el Espíritu Santo con poder para luego salir y encender el mundo con el mensaje. Lo mismo sucederá al final de la historia. Dios quiere un pueblo preparado, porque como estamos, no estamos listos para recibir la lluvia tardía y proclamar el fuerte clamor.
de que Cristo está comenzando su obra final de purificar el santuario por medio de su sangre. Nosotros tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos antes del día del Pentecostés. Prepararnos como ellos se prepararon. Ahora vamos a la página 17. Las profecías y el Pentecostés. La primera cita está en Testimonios para los Ministros, página 110. Dice así: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, está hablando de Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, para nosotros, se verá entre nosotros un ¿qué? ¿Tiene algo que ver con comprender Apocalipsis con el reavivamiento? Sí. Y vamos en unos momentos, vamos a ir a lo que ocurrió en la época de Cristo, porque va a ocurrir de nuevo. Hoy en día hay que proclamar las profecías como nunca antes. Hay que entender las profecías. Sigue diciendo, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, es decir, el libro de Apocalipsis, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace. Es decir, la hermana White está diciendo que cuando nosotros nos esmeremos por estudiar las profecías, entender las profecías, va a haber entre nosotros un gran reavivamiento. En la segunda cita dice algo similar, pero incluye Daniel. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán, ¿qué cosa? Una experiencia religiosa completamente distinta. ¡Qué tremendo! Hay que estudiar estos libros. Esa es una de las cosas principales que hacemos nosotros en nuestro ministerio. La gente dice, pastor, vos no haces sino hablar de profecías. Bueno, porque yo he leído estas dos citas. Nosotros tenemos que recobrar nuestras raíces proféticas. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y por qué existimos. Si no, nunca habrá un reavivamiento en nuestro medio. Sigue diciendo, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Hay que estudiar estos libros. Tristemente, en muchos púlpitos adventistas hay, ¿qué podríamos decir? Se habla poco. Nos hemos convertido en evangélicos del séptimo día en muchos lugares, y particularmente en Norteamérica y en los países de Europa. El mensaje que se predica es el mismo mensaje que se predica en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, en las iglesias protestantes. En otras palabras, en estas dos citas encontramos que se recalca que el estudio de Daniel y Apocalipsis es un ingrediente vital para el reavivamiento de la iglesia, y para eso necesitamos recuperar nuestras raíces proféticas. Pero, estamos en la página 18, surge la pregunta, ¿por qué es tan importante comprender las profecías? ¿Qué tiene que ver el estudio de las profecías con un reavivamiento en la iglesia? Vamos a responder esa pregunta en el siguiente estudio. Ahora escuchen bien. Al leer los 4 evangelios, un hecho sobresale con absoluta claridad. Y es que antes de la resurrección de Jesús, los discípulos interpretaron erróneamente las profecías. Tomemos solamente 3 ejemplos de esto, y hay muchos en los evangelios.
En primer lugar, ustedes conocen la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué espíritu tenía la gente? Pueden leerlo en Mateo 21, los primeros versículos. Estaban alabando, estaban cantando los salmos, hasta los niños estaban alabando al Señor. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque ellos pensaban que Jesús iba a tomar el trono en Jerusalén, iba a destruir a los romanos, iba a poner a los judíos en el ápice. ¿Interpretaron mal las profecías? Sí. ¿Las entendían mal? Sí. Claro que sí. Noten Juan 12:16. Ahí lo dice. Estas cosas, esto es en el contexto de la entrada triunfal, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue ¿qué? ¿Cuándo fue que Jesús fue glorificado? Leímos una cita anterior de la hermana White. En el Pentecostés, exactamente. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Están captando el punto? Se acordaron de lo que Jesús había dicho, pero como que no le hicieron caso. Como que no les entró porque tenían ideas erradas en cuanto a las profecías. Tenía un bloque mental, podríamos decir. Ahora, el segundo ejemplo tiene que ver con María Magdalena. La mañana de la resurrección vino a pagarle los respetos al cuerpo de Jesús y se le aparecieron dos ángeles y le preguntaron: mujer. Y María, con sollozos, lágrimas y angustia, respondió la pregunta: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. ¿Tenía María la esperanza de la resurrección de Cristo? ¿Su ascensión al cielo? ¿El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? No, en la mente de ella, Él iba a ser el que establecería el reino terrenal. No entendieron las profecías. Y fíjense qué interesante es esto. Jesús les dijo repetidas veces que Él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a matar e iba a resucitar el tercer día. Muchas veces durante su ministerio. Y eso les pasó. Como que no oyeron resucitar al tercer día. ¿No se dieron cuenta? Porque tenían ideas preconcebidas sobre el cumplimiento de las profecías. María no entendía, sino hasta después de la resurrección, cuando se encontró con Jesús en el huerto del Getsemaní. El tercer ejemplo tiene que ver con la tarde de la resurrección. Iban dos creyentes en Jesús camino a una aldea que se llamaba Emaús. Y mientras caminaban, Jesús se les acercó y empezó a conversar con ellos. Y en una parte de la conversación, en Lucas 24:21, le dicen a Jesús, indudablemente con una profunda tristeza, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Había redimido Jesús a Israel? ¿Lo había redimido? Nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Chasqueados. No tenían ni la menor idea de que Jesús había resucitado de los muertos y que había redimido a Israel y a toda la raza humana por su vida perfecta y por su muerte en la cruz.